Hola, en este vídeo vamos a ver cómo introducir o crear preguntas para nuestros cuestionarios de evaluación o de autoevaluación a través de la plataforma Moodle. Bueno, lo primero que haremos será irnos en el curso hacia Administración y dentro de Administración volvemos otra vez al bloque, al apartado de bancos de preguntas. Si desplegamos nos encontramos la opción preguntas y será aquí a partir del punto en el que empezaremos a trabajar. Cuando nosotros introducimos o entramos dentro de preguntas nos vamos a encontrar con esta pantalla, una pantalla donde aparecen todas aquellas preguntas que se hayan incluido ya dentro del banco de preguntas. Hemos de tener en cuenta una cosa, cuando incluimos preguntas dentro de un curso, esas preguntas forman un banco en el que no se diferencian si pertenecen a una unidad o a otra. Por eso teníamos que crear categorías para que ahora en este punto dentro del banco de preguntas elijamos la categoría que habíamos creado. Recordemos que nosotros habíamos creado una que se llamaba autoevaluación unidad didáctica 1 y entonces aquí al seleccionar la categoría vemos que no tenemos preguntas y aquí empezaremos a crear nuestras preguntas. Si tuviésemos ya alguna pregunta introducida o creada para esta categoría nos aparecerían aquí como hemos visto antes. Bueno, pues vamos a empezar a crear preguntas. Hacemos clic en crear una nueva pregunta y aquí nos encontramos los tipos de preguntas que nos ofrece Moodle. Nosotros, tal y como hemos presentado en la lección de la unidad didáctica, vamos a trabajar con las más usuales. Moodle nos presenta otro tipo de preguntas y ustedes pueden experimentar en algunas de ellas para ver cómo utilizarlas, cómo crearlas y qué utilidad tendrían para sus pruebas de evaluación. Nosotros nos vamos a centrar en 5 básicamente. Y vamos a empezar por la de respuesta corta. Vamos a ver cómo añadir una pregunta de respuesta corta. Seleccionaría el tipo de pregunta, hago clic en siguiente y me aparece un pequeño formulario donde yo tendré que recoger o definir la pregunta que le voy a hacer a mi alumno. Lo primero que tengo que definirle es un nombre a la pregunta. Como las preguntas que les voy a poner ahora de ejemplo son sobre colores, pues voy a poner pues el rojo. Y la pregunta, que la tengo por aquí a un ladito, la copio. Este sería el texto de la pregunta, sería la pregunta que se va a encontrar el alumno en la prueba. ¿Qué significa red en inglés? Yo puedo editar el texto, si quiero puedo ponerlo negrita también. Y ahora, ¿qué tenemos que definir? Bueno, por defecto, Moodle nos plantea que cada una de las preguntas vale un punto. Y nosotros lo consideramos así igualmente. Por tanto, esto salvo que tuviesen que considerar otro tipo de puntuaciones, vamos a dejarlo tal cual nos lo presenta. Retroalimentación general sería algún tipo de feedback, una información que nosotros tengamos que darle al alumno a la hora de respondernos, según nos responda. Esto sería independientemente de que nos haya respondido bien o mal a la pregunta. Hay otra opción más adelante y es la de retroalimentación en función de las respuestas que nos dé el alumno. Consideramos que este tipo de retroalimentación es más adecuado porque yo te voy a dar una retroalimentación o un feedback de acuerdo al error o al acierto que hayas tenido o que haya tenido el alumno en esa pregunta. Sin embargo, el de arriba sería una retroalimentación en general, independientemente de acierto o no de la pregunta. Entonces lo voy a dejar en blanco. Esto sería por si yo quiero que Moodle diferencie o no entre las mayúsculas o las minúsculas que haya utilizado el alumno para responder. Y aquí me vendría a las respuestas. He de introducirle al menos una respuesta correcta posible, me lo matiza la propia plataforma. Entonces yo voy a decir que la pregunta era ¿qué significa red en inglés? Y le voy a decir que la respuesta es rojo. Según según sea la respuesta, yo tendré que ahora decirle o plantearle la puntuación que tiene, ¿vale?
según la respuesta que me dé el alumno. Como rojo es la respuesta correcta, yo le voy a decir que el 100% de la puntuación, ese puntito que habíamos dicho aquí, se le otorgará al alumno. ¿Vale? Y el feedback, yo le voy a poner muy bien. Has respondido correctamente. Cualquier otra respuesta que me diese el alumno tendrá una calificación de ninguno, es decir, no se le va a dar ningún punto a esa respuesta que me ha dado. ¿Vale? Nada más. Yo esto guardo el cambio y ya tengo la pregunta guardada para la categoría dentro del banco de preguntas. Vamos a introducir otra pregunta. En este caso vamos a irnos a las de selección múltiple, las de tipo test que conocemos, que en este caso Moodle lo llama opción múltiple. Lo mismo, selecciono el tipo de pregunta y me crea un formulario, me presenta un formulario en el que yo he de ir rellenando los datos de esa pregunta en concreto. Esta la voy a llamar amarillo. Y la pregunta es, ¿qué significa yellow en inglés? Igualmente puedo editarla. Podría introducir, si necesitamos que en las preguntas haya alguna imagen, podemos introducir imágenes, podemos introducir tablas, la información que nosotros necesitemos presentar al alumno para que nos responda a las preguntas que le planteamos. Por defecto, igualmente le dejo que vale un punto. No voy a poner retroalimentación general, sino que yo voy a utilizar la retroalimentación en función de la alternativa correcta que me escoja el alumno. Este tipo de preguntas, las de opción múltiple, tienen 4 alternativas y me presenta, en este caso me presenta 5. Yo dejaré una en blanco. Si en alguna ocasión ustedes fuesen a crear una pregunta de opción múltiple o selección múltiple y Moodle solamente les da 3 opciones, seguramente se encontrarán este botoncito debajo en el que se da opción a crear más espacios en blanco para seguir introduciendo alternativas. A mí ahora mismo no le voy a dar aquí, sino que me voy a quedar con las 4 primeras que me ofrece. Entonces, dentro de las respuestas, yo voy a ponerle la elección 1, amarillo, y el feedback que le voy a dar es muy bien, ha respondido perfectamente. Opción 2, rojo, y le voy a poner el feedback. Según me responda, le voy a decir que la respuesta es incorrecta, que revise nuevamente los contenidos de la unidad. Amarillo, que era la respuesta correcta, le voy a dar el 100% de puntuación, es decir, un punto. Si me responde rojo, ningún punto. Si me responde gris, pues ningún punto. Y le voy a dar el mismo feedback que para la respuesta de rojo. Y en la cuarta alternativa, azul, ningún punto, y le vuelvo a dar el mismo feedback. Ok, con esto guardo los cambios, no voy a tocar ninguno más de los parámetros que me presenta y ya tengo una pregunta de opción múltiple creada. Vamos a crear una nueva pregunta. En este caso nos vamos a ir a las de verdadero o falso. Como nombre le voy a poner colores y dentro de la pregunta que le planteo al alumno es: del español al inglés los colores no tienen traducción. Igualmente un punto, lo dejo tal cual y me plantea, a ver, la respuesta a esta pregunta, a esta afirmación, no es una pregunta realmente, es una afirmación que le estoy haciendo, ¿es verdadera o es falsa? En este caso, la respuesta correcta es falsa. Por defecto nos aparece falso, pero nosotros aquí desplegamos y podemos coger si la afirmación es verdadera. Si la respuesta es falsa, la pregunta estaría, en este caso, bien contestada. La retroalimentación que le daría para falso sería muy bien, los colores del español se pueden traducir perfectamente a la lengua inglesa.
y si me respondiese verdadero, le voy a poner que el feedback sea incorrecto. Vuelve a revisar la lección. Muy bien, guardo los cambios y ya tengo otra pregunta creada. Vamos con otro tipo de pregunta. Una que se suele utilizar mucho es la de correspondencia. Aunque en los apuntes hemos visto correspondencia, en la plataforma Moodle, al ítem en el que los alumnos tienen que relacionar la información de dos columnas, lo llama emparejamiento. ¿Vale? Hacemos clic en emparejamiento. Como en las anteriores, añado un nombre. Voy a ponerle colores 2 en este caso, para diferenciarla de la otra que ya habíamos creado. La pregunta relaciona los colores que encuentras a la izquierda con la traducción que tienen en inglés en la columna de la derecha. Me aparece por defecto un punto. Recuerden que las preguntas de emparejamiento o de correspondencia, según la cantidad de información o la densidad o la complejidad que tenga la información que han de relacionar los alumnos entre ambas columnas, podemos otorgarle mayor puntuación. Entonces yo voy a dejar un 1, pero si ustedes considerasen que la pregunta que están haciendo es bastante compleja, podrían aumentar aquí la puntuación a 1,5 o a 2 o lo que ustedes considerasen. Las premisas y las respuestas. Recordemos que las preguntas de emparejamiento vienen formadas por dos columnas. Una que se llama premisas y otra que se llama respuestas, y que al crearlas tenemos que introducir un número diferente de premisas que de respuestas. Bueno, pues las premisas es lo que Moodle llama preguntas, ¿vale? Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, y las respuestas pues son las respuestas. Aquí me aparecen 3 premisas, espacio para 3 premisas y para 3 respuestas, pero yo necesitaré poner una respuesta de más sobre las premisas. Yo voy a poner 3 premisas, pero necesito más respuestas. Entonces pincho aquí, más conjuntos de espacio en blanco, para tener más posibles premisas y respuestas. Y voy a colocar las premisas y respuestas. Azul, que tendrán que relacionarlo con blue. Rojo, que lo relacionarán con red. Verde, con green, y esta la voy a dejar sin premisa y solamente voy a añadir una respuesta, de tal manera que el alumno luego se encuentre unos desplegables en los que aparecen estas 4 alternativas y solamente tendrán 3 premisas. Guardo y ya tengo la pregunta de correspondencia o emparejamiento creada. Vamos a crear otra pregunta. Esta vez vamos a crear una pregunta de texto incompleto, o lo que en Moodle se llama las respuestas anidadas. Siguiente. Bien, le voy a dar un nombre, la voy a llamar naranja, yo sigo con los colores y introduzco la pregunta. Atención aquí, para introducir las preguntas anidadas o las preguntas de texto incompleto, a la hora de crearlas necesitamos poner en la redacción del ítem las respuestas dentro de la propia pregunta. Vamos a verlo con el ejemplo. A ver, la traducción a inglés del color naranja es lo que encontraría el alumno sería la traducción a inglés en color naranja es un hueco en blanco y de negro es otro hueco en blanco. Ese hueco en blanco en el que el alumno ha de escribir la respuesta, nosotros tendremos que poner esto, entre llaves 1, porque es el primer hueco en blanco que nos vamos a encontrar, 2 puntos, short answer, es decir, respuesta corta, 2 puntos igual orange, que sería la respuesta que tiene que escribirnos el alumno. Y lo mismo para negro sería entre llaves nuevamente, 2, porque es el segundo hueco, 2 puntos, short answer, 2 puntos igual black. Todo siempre cerrando, abriendo y cerrando con llave. ¿Vale? Guardamos los cambios y ya tengo la pregunta creada. Fíjense siempre que todas las preguntas que voy creando ya están guardadas dentro de la categoría que había creado previamente.